A continuación, un espacio de acompañamiento espiritual y social que enriquece el alma. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta Caminando Contigo. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa de Caminando Contigo en su edición de Pastoral para la Mujer de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. En esta noche, como siempre, les acompaña su reverenda presbítera Ivette Linares Rivera, aquí a través de Radio Leo 1170 AM. También agradecemos a las personas que nos están escuchando a través de la página de internet, a través de www.radioleo1170.com y también a las personas que nos están escuchando a través de la página de Radio Leo en Facebook. En esta noche vamos a estar tratando un tema muy interesante. Como siempre, estamos buscando temas que se relacionan con nosotras, las mujeres, en nuestras diferentes etapas de vida. Y hubo un día que fui a buscar un almuerzo en una panadería y me encontré con estos periódicos ¿verdad? Que siempre ponen por ahí, el periódico Metro.pr en su edición impresa. Y cuando vi este titular, me captó completamente mi atención. Y esto fue para no veo aquí dónde fue, cuando se publicó, pero es el tema de retratan violencia contra las mujeres migrantes en Puerto Rico. Y específicamente hay 3 puntos que se destacan en esta portada, que dice: investigación revela que 8 de cada 10 inmigrantes en Puerto Rico han sido víctimas de violencia sexual. Y ese número es bien impactante. Una encuesta con 1.431 mujeres inmigrantes dio paso a un libro que radiografía sus vivencias. De eso vamos a estar hablando hoy, y apuntan a violencia institucional del Estado, lo cual es algo que también hay que señalar grandemente. Y cuando vamos al artículo, pues encontramos los nombres de las personas que estuvieron involucradas con este proyecto, con este estudio que se hizo, y en esta noche tenemos el privilegio de estar con una de ellas. Ella es la doctora Elitet Silva Martínez. Bienvenida. Gracias, reverenda, agradecidísima de este espacio para compartir temas importantes y que en este caso tengo que decirle que es un trabajo que hicimos en comunidad. Sí. Así que con mucho gusto le cuento qué hicimos y cómo lo hicimos. Qué bueno. Pero antes de ir al tema como tal, siempre me gusta que ¿verdad? Las personas que invitamos nos hablen un poco más sobre ellas, quién es Elitet, cómo llegó Elitet a todo esto que nos encontramos hoy. Pues mire, yo soy yaucana, orgullosamente yaucana. Vengo de una familia muy especial, soy la sexta de 6. Wow, la bebé. Sí, la bebé. Y como le decía, ¿verdad? Antes de comenzar el programa hablábamos de los apellidos y de la importancia de esas, esas trascendencias que nos acompañan. Y soy hija de una madre maravillosa, luchadora, y de un padre también maravilloso. Crecí en Yauco siempre reconociendo la importancia y porque mis papás me enseñaron a mirar el contexto y a reconocer que yo tenía un lugar en este mundo y un propósito en este mundo. Y mi propósito pues ha sido el de acompañar a víctimas sobrevivientes de violencia de género y enseñar sobre estos temas. Soy profesora en la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle de la Universidad de Puerto Rico. Codirijo también un proyecto bellísimo que se llama Siempre Vivas Metro, con víctimas sobrevivientes de violencia de género. Okay. Y también, pues, por las vinculaciones que nuestros caminos nos llevan a hacer los trabajos que hacemos, logré un espacio de absoluta conexión y sororidad con mis amadas del Centro de la Mujer Dominicana, desde donde surge este proyecto. Así que comenzamos
¿verdad?, en un junte para construir el país que queremos, que incluya una población grande de migrantes que históricamente ha sido en Puerto Rico, particularmente por la cercanía que tenemos, en especial con la República Dominicana. Así que vine a este mundo yo creo que aprender y de eso que he aprendido, en este caso a través de la investigación, pues convertirlo en historias para contar. Qué bien, qué interesante, ¿verdad? Cuando yo tengo la oportunidad y el privilegio de conocer personas, psicólogos, trabajadores sociales, me encanta con la pasión que hablan sobre lo que hacen. Y es que tienes que tener pasión porque estás trabajando con vidas, con seres humanos, que no estás trabajando con cualquier cosa y que están sufriendo unas cosas muy particulares que a lo mejor tú en tu vida personal no las entiendes porque no las has vivido, ¿verdad? Yo pudiera quizás pensar eso, o sea, yo como sacerdote muchas veces las cosas que me traen yo no las conozco, entonces tengo que prestar oído, tengo que prestar mi mente, tengo que prestar mi corazón a esa persona, ponerme en esos zapatos, cómo me sentiría yo si estuviera pasando por eso. Y de verdad que me fascina todo ese bagaje. Mi familia, por parte de padre, también son de Yauco. Ay, es que imagínese que ese pueblo es lindo. Sí, así que tenemos ahí algo en común. Yo siempre digo que uno siempre tiene algo en común con alguien, así que qué bueno. Es. Y le decía también que esa vinculación, y lo recojo de lo que acaba de decir, de la responsabilidad que tenemos con el país y con el mundo que habitamos. En mi caso, el trabajo con las violencias de género tiene alguna vinculación con mi historia, con la historia de las mujeres de mi vida, pero también con el reconocimiento de que una tiene un paso en este mundo, pero detrás de una vienen otras. Y entonces en cada camino, en cada investigación, en cada intervención, en cada acompañamiento a alguna sobreviviente, reconozco a las que me antecedieron, reconozco a las que me acompañan, pero también reconozco a las que vienen. Yo tengo 2 niñas, que eso era lo otro que quería decir. Tengo 2 niñas que amo y que todos los días tengo presente que yo tengo un lugar en construir el mundo que ellas merecen. Entonces eso es parte de este trabajo. Claro, en mi caso, yo tengo un niño, cumplió ahora 13 años y aún así siento esa gran responsabilidad de criar a un muchacho que respete, ¿verdad? Al ser humano completamente, pero la mujer sabemos que muchas veces sí se dice que sean fuertes y que sean valerosas, pero no siempre ese es el caso, por muchas razones. Ahora mismo hay una campaña que he escuchado mucho por radio de las microagresiones, como por simples comentarios podemos hacer tanto daño, especialmente a la mujer. Y me encanta escuchar esas microagresiones porque me hacen analizar a mí, quizás si yo inconscientemente hago eso, o alguien alrededor mío, o si alguien le dice algo a mi hijo en ese particular, y yo no, eso no es correcto. Y siempre estoy pendiente a esas cosas. Así que la educación es importante. Totalmente importante. Y precisamente porque no está... El tema de las violencias de género no está lejano. O sea, todos los días escuchamos, tristemente en nuestro país, el asesinato de alguna mujer a manos de sus parejas o exparejas. Entonces, no está lejano. A veces son nuestras familiares, a veces son nuestras vecinas, nuestras amigas, a veces somos nosotras, a veces son nuestras hijas. A veces es esa mujer que no conozco, pero que es parte de mi vida porque su nombre resuena en mi contexto. Entonces, definitivamente es un tema que nos atañe a todos y a todas. Definitivamente. Así que no podemos detenernos en llevar este mensaje positivo a las personas y hablo en particular a las mujeres, pero a todo el mundo. Y por eso estos espacios de donde podemos hablar estos temas son importantes. Por eso, y tenemos que distinguir. Escuchamos mucho por ahí que todos somos seres humanos y la violencia es para todos, sí,
pero cuando uno constantemente ve un ataque específicamente hacia algo en particular, uno tiene que levantar 20 banderas, no una, 20. Y uno tiene que traer estos temas. Y por ejemplo, en nuestro campo, en la iglesia, en nuestra área, eso es justicia social. Totalmente. O sea, Totalmente. estamos predicando el evangelio de Jesús. Jesús se acercó hacia quien él no fue donde la gente que estaba tomando piña coladas allí y pasando el día. Sí. Él fue donde la gente que estaba en necesidad. Él fue donde la gente que no valía nada, los niños, las mujeres. Él fue un gran defensor. Así que parte de nuestro evangelio, de esa predicación, es también atender estas situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor. A veces no queremos aceptarlas, no queremos verlas, pero están ahí. Y algo que me gustó mucho de este artículo y del libro que vas a estar hablando de él, es porque se habla de un sector de la población que está marginado, que son las inmigrantes, porque por su estatus, pues no hablan, no denuncian, no van a la policía, no comparten, no dicen algo, simplemente se lo viven todo. Sí, sí. Y qué bueno que hay estos sitios. Hablaste del Centro de la Mujer Dominicana, que quizás me gustaría que hablara un poquito más sobre eso, sí. Porque a veces pensamos que no tenemos dónde buscar ayuda. Y hay, en el research, en la investigación que yo he hecho con esto de la mujer, hay muchos lugares en donde podemos ir y buscar ayuda. Sí, sí, definitivo. Algo que me parece muy sabio que acaba de mencionar reverenda es el por qué pensar, ¿verdad?, en la violencia contra las mujeres, y lo que hay que hacer en este momento es mirar las estadísticas. Si miramos, por ejemplo, los reportes oficiales, ¿verdad?, los reportes a la Policía de Puerto Rico, como uno de los espacios donde se reporta violencia de género, no siempre son el primer lugar, pero si miramos esas estadísticas, lo que vemos es que por muchos años, más del 85% de las víctimas sobrevivientes son mujeres. Entonces eso nos da información, y alguien podría decir, bueno, los hombres también son abusados, y en efecto, y hay un asunto de sistema, ¿verdad? Este sistema patriarcal que permite que las mujeres sean vistas por un lado como propiedad, pero que también pone sobre los hombres, particularmente los hombres que han sido victimizados, ya sea violencia sexual o violencia en el contexto de la pareja, un silencio, porque tú no puedes ser víctima. Entonces, al final afecta, ¿verdad?, de manera diferenciada, ciertamente, a distintos sectores. Y en el caso de las mujeres migrantes, una de las cosas que nos impulsó a trabajar con la investigación era que cuando, bueno, yo acababa de llegar de los Estados Unidos, trabajando con mujeres mexicanas, principalmente mexicanas, aunque había también salvadoreñas, y al llegar ya yo había hecho trabajo antes de irme, pero al regresar pregunto, bueno, ¿y cómo están las estadísticas respecto a la violencia de género a migrantes? No se recogen. No tenemos estadísticas. No tenemos estadísticas. Entonces ahí teníamos que decir, bueno, están llegan al Centro de la Mujer Dominicana, llegan miles de mujeres. Vamos entonces a mirar el asunto. Por un lado. Y por otro lado, me resuena tanto lo que menciona respecto a las comunidades de base de fe. Las comunidades de fe son importantes para el país, al punto de que mucho de lo que yo hago hoy tiene que ver con el reconocimiento de el servir a través de la fe de mi papá. Mi papá me llevaba a espacios donde la gente no quería ir, sin juzgar, para amar desde su fe en Jesús. Entonces, los alcances son tantos y tantos y tantos, que ciertamente la iglesia, respectivamente de la denominación, tiene un rol importantísimo con este tema, no de juicio, sino de misericordia y de compasión. Y eso es una gran base para el trabajo que nosotras hacemos. Sí, ¿no? Yo creo que muchos de los municipios ¿verdad?, aquí en Puerto Rico han reconocido esa importancia que tiene este sector, ¿verdad?, el sector religioso dentro de lo que es su pueblo,
y muchos también han creado oficinas de base de fe. Por Ujú. lo menos yo tuve la experiencia de trabajar cuando estuve en Cagua. La oficina de base de fe es bien activa, se reúne constantemente el liderato de las diferentes iglesias Ujú. y siempre lo que se buscan son proyectos para ayudar a la comunidad. Claro. No estamos para cada cual, ¿verdad? Predicar su evangelio, como digo yo, Ujú. sino el evangelio de Cristo, que es el servicio y sobre Ujú. todo el amor. Ujú. Ujú. Así que qué bueno, y yo creo que lo que es la religión y lo que es lo emocional, ¿verdad? La mente, la psicología, Ujú. tiene que ir de la mano, Totalmente. porque, ¿verdad? Totalmente. Somos un todo. Sí, sí. Y yo creo que ninguno va sobre el otro, sino que Ujú. van ahí a la par, Ujú. porque necesitamos ambos para poder tener, ¿verdad? Un espíritu más fuerte, poder sobrepasar los problemas, porque los problemas van a llegar siempre. Ujú. Ujú. Y en este caso, ¿verdad? Esta ayuda cuando sufrimos violencia, tanto física como emocional, saber dónde ir, Ujú. aparte de que si tengo una comunidad de fe, yo sé que voy a recibir ahí ese apoyo, ¿no? Ujú. Pero también necesito otras cosas Claro. para poder seguir en el camino. Claro, y es que es precisamente como somos los seres y las seres humanos, ¿verdad? Integrales. Ujú, Somos mente, somos espíritu, somos cuerpo ujú, y somos sociedad, no somos seres sociales. sí, Entonces, ese asunto es importante y me da mucha esperanza escucharla, porque a veces pensamos, no, esto está separado. no. Y no, hay una vinculación, inclusive hay una vinculación a tal punto de que en la medida en que podamos darnos, ¿verdad? Nos damos el permiso de decir, inclusive en una investigación previa que hice con mujeres mexicanas, estaba esta mujer que también, ¿verdad? En una situación migratoria particular, con sus niños y niñas, había cruzado el río Grande de Ok. Texas a Estados Unidos y había luchado tanto para llegar a un país donde fue maltratada por su pareja y decía, es que mis hijos y mis hijas no merecían, ni yo merecía estar en esta situación. Y en este caso, su fue la que la impulsó a tomar una decisión que cambió su vida en Amén. acompañamiento. En ese caso era acompañamiento de un sacerdote en su comunidad. Ajá. No era el caso siempre, pero en ese caso cambió la vida. Entonces, a Claro, mí eso me tiene que dar esperanza. claro, claro. Así que vamos entonces a ir quizás entonces sobre el libro, Sí. porque este acercamiento hacia el centro de la mujer dominicana que me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque las oficinas nuestras se encuentran aquí en Santurce, aquí hay una comunidad dominicana grandísima, Ujú. donde yo vivo en Bayamón también, por Santa Juanita hay una comunidad dominicana grande. Y yo leyendo esto y mi mente iba a esos lugares, Sí, interesantemente, sí, ¿verdad? Cómo estarán esas mujeres viviendo, sí, ¿verdad? sí. En ese particular. Así que me gustaría que hablaras un poco del libro y cómo toda esta investigación que has hecho, pues se revela allí con sus estadísticas Ujú. y sobre todo, ¿qué hacemos con toda esa información? Ujú. Pues mira, el libro surge de un esfuerzo compartido precisamente desde el Centro de la Mujer Dominicana en una alianza con la Universidad de Puerto Rico. Ok, Una de las cosas que yo admiro muchísimo de las organizaciones de base comunitaria es que hacen mucho. muchísimo. Conocen al dedillo, ¿verdad? Las realidades sociales que les circundan porque trabajan con Claro. ellas, pero no siempre se tienen el espacio, el tiempo, los recursos para documentar las realidades de la gente con la que las que trabajan. trabajan. Así que las compañeras en el centro, que tengo que honrar a su fundadora y directora ejecutiva, la trabajadora social Romelinda Grullón, Ujú. que la honro porque es aliada, maestra, hermana, madre, o sea, de muchas, incluyéndome. Y Romelinda llega a Puerto Rico, inicialmente llegaba a hacer un trabajo de organización de mujeres trabajadoras, pero en el camino se dio cuenta que la situación de violencia de género en esa comunidad era seria, como sabemos que es en la comunidad general. Sí. Así que ella comenzó a darle un giro al trabajo con el que ella venía, ¿verdad? Pensando que iba a hacer. Se juntó
con quien fue la primera procuradora de las mujeres, la licenciada, fenecida licenciada María Dolores Fernós, para trabajar con este tema. Y hicieron un trabajo inicial hace 20 años de ver cuáles eran, ¿verdad?, las situaciones de las mujeres principalmente en el área de Río Piedras, y encontraron que 9 de cada 10 habían sufrido situaciones de violencia, que 8 de cada 10 emocional. El tema de la violencia sexual tiende a tratarse en bastante silencio en muchas de nuestras comunidades. Sí. Así que se observó que había un número alto también. Así que ya ellas venían con la idea de que esto hay que documentarlo porque no hay estadística. No hay estadística. Y si yo no tengo estadística, ¿cómo entonces ejerzo política pública? Sí. ¿Cómo desarrollo programas? ¿Cómo, verdad, otorgo espacios de ayuda? Así que la verdad es que el trabajo de Romelinda ha sido vital, no solamente para el trabajo con las mujeres migrantes, sino para Puerto Rico. Una gran aportación a este país. Así que ellas sabían que querían documentarlo. Ellas sabían que querían escribir un libro antes de que quizás lo habláramos. Y entonces ahí llegué yo como profesora a decir, ¿qué hay que hacer? Bregar con un bazar, vamos para el bazar. Traer estudiantes para apoyar, vamos. Y ya ellas tenían, como llevaban tiempo trabajando con mujeres inmigrantes, dijeron, mira, si nosotros tenemos la información aquí, pues vamos a sistematizarla. Decidimos entonces hacer un estudio científico-social con una fase cuantitativa para ver cuál era un poco el estado de situación de las mujeres que llegaban al centro. Como eran muchas, el número de 1.431 casos es lo que le llaman una muestra representativa, ¿verdad? Una muestra representativa es que te da una idea de cuál es el universo, ¿verdad? En el caso del centro, de las mujeres que llegaban hasta allí. Y a pesar de que no podríamos generalizar en Puerto Rico, ¿verdad? Bueno, se hizo un estudio a nivel país, sí nos da luz de cuál es el estado de situación. Así que esos 1.400 casos los miramos diversidad de variables, 30 y pico de variables, desde la situación sociodemográfica, la situación económica, cuántos hijos ellas tenían, las edades principales, qué tipo de violencia, ¿verdad? A qué tipo de violencia estaban expuestas. Así que este es un estudio longitudinal, lo que quiere decir es que llevamos unos cuantos años mirando, comparando. Comenzamos con 900 casos como un estudio preliminar y después seguimos. Especialmente en el centro, ellas ofrecen servicios de asesoría legal, acompañamiento psicosocial, tienen un trabajo de grupos bellísimo, educación a las mujeres, un trabajo también de política pública. Mucho del trabajo de política pública sí, es bien necesario ese trabajo. Muy importante. Así que ellas tenían, ¿verdad?, ya en la parte de servicio como bastante cuadrada. Pero ¿qué pasa? Cuando llega Irma y María empezaron a tener que repensar. Ya no era solamente la orientación sobre violencia doméstica, era el hambre. Sí. Era tener que responder como tantas organizaciones y tanta de la población también de fe en Puerto Rico. Así que eso había que documentarlo. Ahí fue que dijimos, espérate, que esto hay que hacerlo. Una fase cuantitativa para tener una mirada general, y ya mismo le comparto lo, ¿verdad?, que encontramos en términos estadísticos, pero la estadística nos permite ver el panorama y hacer un buen análisis de cuál puede ser el estado de situación. Pero para nosotras era importante también conocer la narrativa, conocer las historias. Sentarnos, mirarla a los ojos, preguntarle, cuéntame tu historia. Y eso lo hicimos, historias con entrevistas que le llamamos a profundidad. Es una manera sistemática, ¿verdad?, de hacer una entrevista de investigación social, que puede, en algunos casos, duró bastante, puede ser su historia. Hay que escucharla. Hay que escucharlas. Hay que escucharlas. Así que miramos cerca de 40 narrativas. Y para este libro también miramos un estudio autoetnográfico de la historia del niño que se queda en la República Dominicana para que su mamá pudiera venir a Puerto Rico a trabajar, y lo que significaba ese duelo, de lo que le llaman duelo migratorio. Así que miramos eso, y también para mí era importante, y para mis compañeras, como coeditoras estamos en un doble sello editorial con la editorial UPR,
y la editorial Isla Negra, en ambos se puede conseguir el libro y en el Centro de la Mujer Dominicana también. Las editoras, Romelinda Grullón, Noelia Delgado, Delia Figueroa, junto con todas las personas que participaron en la escritura de los capítulos, queríamos hablar de victimización, hay que nombrarla, aunque duela. Sí. Pero también hay que hablar de sobrevivencia. Claro. Así que uno de los capítulos cuenta la historia de cómo ellas empiezan a tejer redes. Porque para mí, o sea, yo escuchaba, por ejemplo, para dar un ejemplo, la historia de esta mujer que desde niña sobrevive violencia en su país de origen. Se lanza en una travesía por el hambre de su familia. En la travesía, todo lo que eso implica. Sí. Llega a Puerto Rico a trabajar, pero también a vivir. Cae, ¿verdad?, en una situación de violencia laboral, Sí. violencia Eso también, se da mucho. sí, violencia por parte de su pareja. Y aún así, esa mujer tenía sueños y anhelos. Claro. Entonces hay que hablar de esa parte también. Sí. Así que eso un poco, ¿verdad?, de manera general es lo que encierra el libro. Y culminamos con un capítulo de recomendaciones al país, a líderes comunitarios, a una corresponsabilidad que tiene el país de origen y el país que recibe. Y el mundo que habitamos, ¿verdad? Así que de manera general eso es lo que encierra el libro. ¿Qué encontramos? Encontramos que 75% de ese número de mujeres vivía bajo el nivel de pobreza. Wow. Una particularidad de la migración, particularmente la migración dominicana, es que el asunto de la remesa. O sea, que mucha gente que viene a Puerto Rico a trabajar, a sostenerse acá en condiciones, y ya mismo le digo cuál es lo que vimos en términos de ingresos, a sostenerse en Puerto Rico, pero a sostener a sus familias. Así que en la República Dominicana la remesa es la segunda inyección económica del país. Así que con $12,000 al año se sostenían aquí, sostenían a sus hijos, a sus hijas, a la familia que les acompaña allá, más a sus hijos y sus hijas acá. 75% de esos casos no tenían, ¿verdad? Porque a veces pensamos, bueno, es que vienen aquí a aprovecharse de los beneficios, a las ayudas. Pero no son elegibles, especialmente si tienes un estatus migratorio no definido. Ajá. En el caso de estas mujeres, cerca del 50 y pico de % no tenía, ¿verdad? No tenía acceso. Y de esos $12,000 preguntamos cuál era la fuente de ingreso. Salario. 2 y 3 trabajos. Sí. 2 y 3 trabajos. Entonces, 75% de ellas tampoco tenían acceso a beneficios públicos ni seguro médico público. Ajá. Tampoco tenían acceso a seguro médico privado, porque en Puerto Rico es difícil tener una condición de salud. Sí. Así que en las entrevistas preguntaba, pero cuando te enfermas, ¿cómo manejas esto? Lo aguanto. Busco un remedio. Entonces, una de las preocupaciones que nosotros tenemos es que entonces no solamente hay atención, ¿verdad?, a condiciones de salud, sino que tampoco hay prevención de condiciones de salud. Que eso nos concierne no solamente en poblaciones migrantes, en poblaciones en general. En general, claro. En general. Eso es un tema que se habla mucho, ¿verdad? La prevención, pero en este caso. Exacto. No hay. Exacto. Y en un país donde, cuando comparamos, por ejemplo, con otras jurisdicciones, a nivel federal, vemos que estamos en una condición de pobreza como país. Pensamos que no. Pensamos que no. Pero eso sí. Es verdad. Pues no hay acceso necesariamente a salud digna. Y ese es el caso de estas mujeres. Wow. Cuando miramos el tema de violencia, ahí es que cuando empezamos a hacer el análisis estadístico decíamos, wow, o sea, 80 y pico de % víctimas de violencia emocional, física. Cuando hablo de violencia física, desde un empujón, un jalón de pelo, un puño, una rotura, ¿verdad?, de hueso, pero también lesiones por armas blancas, por armas de fuego,
todo ese, ¿verdad? Todo ese range, gama, wow. toda esa gama, exactamente. Y el que a mí cuando lo miré, pero por mucho, más del 50% víctimas de violencia sexual. Sí. Y la violencia sexual es un tema particular porque es una violencia que se vive en silencio por la vergüenza. La vergüenza grandísima que sienten esas víctimas. Totalmente por la culpa que va acompañada con esa vergüenza y por el miedo. Y este es un tema que en Puerto Rico, si bien hay espacios maravillosos de ayuda, lo que vemos es que la violencia sexual se hace más difícil poderla divulgar. Así que algo similar vimos acá, pero ese % estaba bien altísimo, altísimo. También miramos cómo se relacionaba el asunto del estatus migratorio. Y vimos que había una manifestación de violencia adicional de amenaza. O sea, si tú hablas, yo voy a llamar a migración. En algunos casos, cuando nos adentramos en las narrativas, en las historias, habían bastantes casos de mujeres que sus niños o niñas habían nacido en Puerto Rico y entonces la amenaza era, te deportan y me quedo con él. Me quedo con entonces, cuando a una mamá le dicen que le quitan a su hijo o su hija, ¿qué vas a hacer? Así que es una trampa cruel, ¿verdad? Y eso fue lo que observamos, ¿verdad? Unos patrones de violencia, a veces violencias interseccionadas también por raza, interseccionadas por estatus migratorio, por trasfondo étnico, y también unas violencias que, ¿verdad? Y es el titular, unas violencias que no debería pasar. O sea, hay una ley federal de no discrimen. Sin embargo, lo que observaban las compañeras en el centro cuando acompañaban a mujeres era que inclusive en la atención decían, si tú no tienes ilegal, primero, si tú eres ilegal, que ese término es cruel también, deshumanizante. Sí. Vamos a sacar ese término, ¿verdad? Quizás no tienes un estatus migratorio definido, pero ningún ser humano es ilegal. Ninguno. No. Ninguno. Así que lo que observábamos era que había una intersección, no solamente en vivir la violencia, sino también en buscar ayuda por el miedo. Por el miedo, sí. Porque ¿qué pasa? Que si tengo el miedo de que me deporten y yo me regreso con las manos vacías, ¿cómo sostengo a mi familia? Así que ahí la complejidad, ¿verdad?, del asunto. Por eso, nuestra insistencia de que hay que mirar estos temas, como usted decía ahorita, es particular para las mujeres. Sí. Así que desde una perspectiva de género y también una perspectiva desde los derechos humanos y la justicia social. Que eso fue, ¿verdad?, un poco lo que impulsó en términos teóricos el análisis de este estudio. Yo creo que parte importante, y lo has recalcado a través de lo que has compartido con nosotros, de compartir este libro que son de narrativas, escuchar las historias son tan importantes, porque miramos los números, pudiéramos quizás escandalizarnos o llamar la atención, pero cuando vas un poco más profundo y escuchas esas historias, o sea, las personas son mucho más que un número. Totalmente de acuerdo. O como me hablaste ahorita de esa entrevista que es profunda, no es una entrevista de marcar sí, exacto, no, quizás, sino que es una de te hago la pregunta, suelto el bolígrafo y te escucho. Y a veces hasta es difícil categorizar toda esa información que porque cuando uno le mandaban a hacer la feria científica y los dichosos cuestionarios, Dios mío, para tabularlos, eso era bien especial. Es una destreza y con eso es que ustedes trabajan, porque de alguna forma hay que poner en número toda esa vivencia que esa persona comparte. Me llama mucho la atención también, como tú dices, yo lo veo como muchos niveles. O sea, vemos a esta mujer con sus diferentes perspectivas, sus diferentes situaciones y todo como una capa y sigue subiendo. Y como que se te hace difícil ver cómo podemos bajar entonces o resolver cada situación. Sí. Sufriendo violencia por muchos lados. Sí, y los múltiples sombreros. O sea, ¿cómo te quitabas pero al final sigue siendo una. Y ahí es la importancia, pero la importancia vital de que existan espacios de ayuda como el centro,
Porque entonces Sí. ¿verdad? Llegas en este caso de las mujeres migrantes, a un país, de momento no conoces, de momento tienes miedo, tienes vergüenza, tienes culpa. Tienes que sostener una familia, te tienes que sostener a ti misma. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué van a pensar de ¿Dónde mí? vas a buscar ayuda? ¿Cómo lo cuento? Y entonces llegas a este lugar y esa, ¿verdad? En las entrevistas a profundidad, como usted decía, es una destreza, pero también es presencia completa. Y yo quería asegurarme, y mis compañeras entrevistadoras, que esa entrevista no cerrara en la absoluta desesperanza, que también ellas nos pudieran contar cómo sobrevivían, cómo lograban mantener esos sueños y anhelos, cómo luchaban, porque eso es un logro. Y en más de una ocasión en el libro se cuenta, algunas de ellas decían, yo no tenía hogar, yo llegué al centro y ese es mi hogar. Wow. Llegué a mi hogar. Entonces, cuando tú piensas en el concepto de hogar, en nuestras culturas, el concepto de hogar es bien importante. Sí. Y te sientes acogida y te sientes abrazada, te sientes segura. Y si te sientes segura y acompañada y acogida, te sientes que puedes. Claro. Y si te sientes que puedes, te lo crees. Empoderada, claro que sí. Y entonces te mueves a tomar decisiones que quizás en otros momentos serían difíciles tomarlas, pero acogidas, pues. Había una de las primeras entrevistas que hice, una mujer que decía que ella ya no era ella, que ella no hablaba, no reía, ¿no? Y como pues me mantenía, y todavía me mantengo bien vinculada con el centro, y siempre me voy a mantener ahí, según pasó el tiempo, en esa primera entrevista ya estaba comenzando el proceso de acompañamiento, la volví a ver un tiempo después, y era otra. Wow. Ni se parecía. Ella tuvo que venir a mí y decirme, mira, soy yo. Ese es el poder sanador del colectivo, de sanar en colectiva, y ese es el poder sanador de ofrecer ese acompañamiento que merecen quienes sobreviven, porque primero no lo merecen, no lo pidieron, ¿verdad? A veces algunas dicen, mira, es que yo pues ya estoy metida aquí, pues no, entra en una relación pensando claro, lo mejor. ¿verdad? Que esto va a funcionar. Claro. Y de momento, cuando la situación, porque una cosa es que la situación entre la pareja no vaya bien y otra cosa es que ejerzan violencia contra ti, desde la microagresión, que es una agresión en sí misma, sí, ¿verdad? Hasta la agresión física, sexual, hasta amenazas de muerte, ¿verdad? Toda esa gama de manifestaciones de violencia. Y que alguien pueda decir, yo merezco otra vida, y mis hijas y mis hijos, claro, y mi descendencia merece otra vida. Cuando ese clic pasa, entonces pasa lo que vimos, ¿verdad? En esas entrevistas que lo compartimos en el libro, que es el desarrollo de redes para sanar, para consolidar espacios seguros para otras, para sus hijos, para sus hijas inclusive, para sus nietas. Y entonces empezamos a ver cómo esas comunidades empiezan a transformarse, porque si yo me transformo y mi familia se transforma, mi comunidad se va a transformar. Tu entorno. Sí, así que la verdad es que hay unas partes del libro que yo digo que hay que leerlas con calma. Y más que leerlas es atestiguar la historia. Y según vas avanzando, que empiezas a ver estas historias de sobrevivencia. Si el día está gris y no tienes esperanza, ahí está. Ahí está la esperanza. Sí, yo creo que, como dije ahorita, a veces se nos hace difícil relacionarnos a las cosas porque no las hemos vivido. Y para eso es esto, para nosotros sensibilizarnos, para nosotros escuchar otras cosas. A veces vivimos en nuestro mundo perfecto y que todo está bien y mi relación está bien, tengo un buen trabajo, tengo salud, pero no quiero mirar hacia afuera, donde está el problema, donde están las situaciones y donde yo puedo ayudar mucho, porque usted puede estar muy tranquila haciendo su trabajo por ahí, pero se ha metido bien de lleno en el Centro de la Mujer Dominicana, pero también estoy escuchando que has hecho otros trabajos en Estados Unidos.
con esta parte de la población de inmigrantes. Así que qué bueno, ¿verdad? Yo digo que ese es Dios que toca las vidas de cada persona para que hagan algo en particular. Y qué bueno que estás haciendo este trabajo. ¿Cómo las mujeres que participaron del estudio al principio estaban temerosas, hicieron muchas preguntas, porque tú me preguntas eso, y después fueron, ¿verdad? Me imagino, cogiendo confianza. Sí. Bueno, para nosotras era importante que se sintieran seguras para poder contar sus historias. Entonces, el escenario era perfecto en el sentido de que recibían servicios en el centro y ya sabían que ese era un espacio seguro. Pero no es fácil comenzar a contar una historia al que en ocasiones no quieres regresar. Sí. O comenzar a contar una historia que te avergüenza. Tuvimos varios casos de mujeres que no sabían leer y escribir. Wow. Y entonces lo planteaban con algo de vergüenza. Y como nosotras hacemos una investigación, hemos decidido hacer una investigación sentipensante, no solamente pensante, sentipensante. En alguna ocasión le dije, tú has sobrevivido y estás aquí contando tu historia con las limitaciones que tú identificas, pero tienes un superpoder de sobrevivencia, de valentía, de bravura. Entonces, miramos su realidad desde otra perspectiva. Así que sí, definitivamente. Un tema particular que daba, ¿verdad? Y que nosotras teníamos mucha deferencia, mucho respeto en dialogar por el trauma que existe detrás del tema, es el tema de la travesía. Ese era un tema difícil. Así que no necesariamente, ¿verdad? La manera en que planteábamos la pregunta no necesariamente era directa. Lo contaban si deseaban contar, porque hay muchas personas migrantes, no solamente mujeres, ¿verdad? Que esa historia de la travesía, porque es tu vida. Sí. O sea, porque han visto a alguien ahogarse, por ejemplo, o porque han visto que han lanzado a alguien al mar, o sea, o historias de violencia sexual, particularmente en el intercambio de me tienes que pagar esto y cuando llegas no es esto, me lo tienes que pagar de otra manera. Explotación, trata humana también hay en el. Así que esa parte tendía a ser un poco difícil, me imagino. Pero en la mayoría de los casos, liberador también, en un espacio seguro y, ¿verdad?, donde había contención, contar su historia sabiendo que esa historia era no solamente escuchada, sino también validada, reconocida, honrada. Sí. Y eso es lo que decidimos hacer con este libro que amo, que se llama Narrativas de Lucha. Narrativas de Lucha, Mujeres Inmigrantes, Violencias de Género en Puerto Rico, y que está disponible para que yo quisiera que pasara con quien lo tome en sus manos. Como decía, no es solamente leerlo, es leerlo para atestiguar la historia y desde allí accionar. Accionar desde donde sabemos que podemos accionar. A veces decimos, ay, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué sé yo? Que hago un trabajo que no es este. Sí. O que trabajo en mi casa, ¿verdad? Las amas de casa, que trabajamos duro en nuestra casa. ¿Qué puedo hacer yo? Puedes atestiguar la historia y educarte y educar a otras. Así mismo es. Puedes también apoyar el trabajo de quien está haciendo ese trabajo. Sí, ofrecer tu tiempo voluntario, que es tan necesario. Sí, y a veces si no tienes tiempo, una donación al Centro de la Mujer Dominicana. A veces ellas, ¿verdad? Lo digo así porque así es. Y a ellas no les gusta que yo cuente estas cosas, pero a veces han tenido que sacar de sus carteras. Sabemos. Para acompañar a alguien que tiene hambre o que no tiene pasaje de vuelta. Así que definitivamente mucho que hacer, y si me permite, reverenda, quiero compartir el número del centro. Claro. Por si conocen a alguien, ciertamente ellas trabajan principalmente con... Lo tenemos aquí, yo creo, ¿verdad? Sí, el 772. Sí, pues el Centro de la Mujer Dominicana, ¿verdad? Hay una parte en el artículo que dice, si usted es una mujer migrante e identifica que vive en una situación de violencia o riesgo, puede buscar ayuda en el Centro de la Mujer Dominicana.
y los números son 787-772-9251 y también el 787-281-6179. En el caso de que estén, ¿verdad?, escuchando el programa a través de Facebook, cualquier cosa luego le pueden dar hacia atrás, o si no, busque el Centro de la Mujer Dominicana. En Facebook. Y en Facebook también, qué Sí, bien, sí. que hay ayuda. Lo importante es que hay lugares en donde nosotros podemos buscar ayuda y no Sí. tiene que ser dominicano, usted llame ahí, Exactamente, porque ellas exactamente. tienen los recursos para ayudar Exactamente. en lo que en la situación en que usted se pueda encontrar. Así que qué bueno y qué interesante que hayamos compartido este tema esta noche, de la manera en que también me gustaría luego entrevistar también a la señora Romelinda Por Grullón, favor, que ella es sí, la que, por favor. ella, ¿verdad?, del Centro de la Mujer Dominicana, porque estos lugares tienen que darse a conocer. Hay algunos lugares que son bien sonados en cuanto a mujeres que pueden estar sufriendo violencia y sabemos quizás esos son lugares, pero necesitamos escuchar otros y sabemos que hay muchos otros lugares. Definitivo. Así que mientras nosotros nos continuemos educando y compartiendo toda esta información, yo creo que vamos a estar muy bien. Compren el libro, se consigue en la editorial de la UPR. En la editorial de la UPR, en el centro también tienen libros disponibles y también en la editorial Isla Negra. Editorial Isla Negra. Así que usted busque esos diferentes medios para, en vez de estar leyendo, ¿verdad?, las novelitas de Corín Tellado, que son chéveres, pero ya hay que buscar otras cosas. Sí. Y sobre todo apoyar el trabajo y el esfuerzo de nuestra gente, de los que van ahí a la calle donde está el problema, a entrevistar gente en sus diferentes situaciones, pero no solamente, que es lo que me encanta de esto, no solamente traer el problema, sino cómo podemos seguir mirando hacia adelante y buscar soluciones por el beneficio de nuestro país. Eso es así. Porque como ella bien dijo, si nosotras estamos sanas, ¿verdad?, o vamos sanamos a los que están a nuestro alrededor y así seguimos, ¿verdad?, sanando a las otras comunidades. Así que agradezco grandemente a la doctora Elitet Silva Martínez por estar con nosotros esta noche. Espero que en otra ocasión podamos quizás tener alguna otra entrevista de algún otro tema de interés que puedas estar trabajando. Por supuesto. Aquí este espacio también está disponible para ti, lo que quieras tener ese acercamiento hacia la mujer. Así que agradecemos a todas las personas que esta noche nos han estado escuchando a través de Radio Leo 1170 AM. Y a través de la página de Facebook de Radio Leo. Una vez más, agradecida de la doctora Silva por estar con nosotros en esta noche y pedimos a Dios que la continúe bendiciendo y que usted pueda seguir tocando corazones a través de estas investigaciones que son tan necesarias. Muchísimas gracias, un abrazo a quienes nos han sintonizado y ojalá que nos encontremos en el camino y nos podamos abrazar. Dele like al programa y sobre todo compártalo con esas otras personas y sobre todo con esas mujeres que pueden beneficiarse de estos temas que nosotros compartimos. Que pasen una bella noche y nos vemos entonces la próxima semana en otro programa de Caminando Contigo en su edición de la Pastoral para la Mujer. Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico se despide de ustedes en esta noche, su reverenda presbítera Ivette Linares Rivera. Bendiciones. Hasta aquí su programa Caminando Contigo por tu emisora episcopal Radio Leo 1170.